Lo que vamos a lograr hacer el día de hoy es empezar a trabajar con ciertos elementos de Mongo, instalar el driver en nuestro proyecto para que el proyecto se conecte a MongoDB. Les voy a enseñar cómo hacer la conexión. Vamos a ver el concepto de inyección de dependencias. Me va a salir grabado eso. Y al inyectar esa dependencia, lo que vamos a inyectar es la conexión a la base de datos para que el programa en sí tenga acceso a poder levantar una conexión hacia la base de datos y hacer consultas y extraer información. Entonces el propósito de hoy es lograr extraer la información e irla a presentar en el API que actualmente tenemos guardado en un archivo. Ahora, en vez de guardarlo en el archivo, lo vamos a, bueno, en vez de extraerlo del archivo, lo vamos a extraer de MongoDB. Para empezar, nos vamos a ir entonces a la carpeta de nuestro proyecto. ¿Cuál es el proyecto final, verdad? Ok, y vamos con el backend. Ok, en el backend tenemos el package.json. Vamos a ver el contenido de package.json. Y en este package lo único que tenemos es lo necesario para correr lo que sería el Express, o sea, el API, y nosotros le agregamos el UUID para crear el código único. ¿Okay? Ahora vamos a agregarle el driver que nos va a permitir conectar a MongoDB. Entonces, para eso, dentro de la carpeta backend, vamos a hacer un npm install --save para salvarlo, y vamos a usar MongoDB, que es el driver que se va a utilizar para conectarnos a la base de datos. Ok, si volvemos a ver el contenido de package.json, van a encontrar ahora la entrada MongoDB, la versión 3.1.13, que es la versión que vamos a utilizar del driver que se conecta a las versiones de MongoDB 3.6 para arriba. O sea que ustedes instalaron la 4, no habría ningún problema con usar este driver. ¿Ok? Si se encuentran con una instalación vieja de MongoDB, Lazar, tienen que cambiarle el driver a otro por uno más viejo porque no se va a lograr conectar por los protocolos de seguridad que tiene el nuevo driver. Entonces hay que tener cuidado con lo que estemos manejando. Ok, con eso vamos a abrir un IDE, en este caso vamos a usar Code. Y en Code vamos a ver lo siguiente. Tenemos los elementos, el thing, las cosas que vamos a guardar y toda la lógica para guardarlo en el archivo. Ahora, a este elemento estamos utilizando un modelo que nos permite dar la persistencia a un archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar tareas similares para evitar cambiar mucho la información que vamos a realizar. En otras palabras, este file model lo vamos a cambiar con un Mongo model, el cual nos va a permitir guardar en la base de datos o extraer la información de la base de datos. Pero para eso ocupamos tener la conexión. Entonces, la conexión a la base de datos la vamos a realizar desde el archivo www, que es el archivo que levanta el server. Entonces, para lograr hacer eso, necesitamos obtener, que aquí está el Models Dependency, un cliente, vamos a ponerle en Mongo Client, que va a ser igual a require MongoDB, y de MongoDB un objeto llamado Mongo Client. ¿Ok? De esa forma, con Mongo Client, yo voy a venir y antes de cualquiera de estos elementos, app, debug y http,
voy a crear la conexión. Y eso se hace con el comando connect. ¿Ok? El comando connect recibe una URI, o sea, una cadena de conexión. Si ustedes trabajaron ya con Java, en Java sería JDBC, dos puntos, pleca pleca, el nombre del dominio donde se va a conectar, o el usuario, dos puntos, la contraseña, bueno, el URI que se maneja en Java para conectarse a una fuente de datos es similar al URI que vamos a trabajar en MongoDB. Entonces en este sería MongoDB, dos puntos, pleca pleca. En este caso no tenemos ningún usuario creado. Si tuviera usuario tendría que poner el usuario y la contraseña ahí en la cadena. En este caso, como no hay, me voy directamente a donde se encuentra el server, en este caso localhost, el puerto que voy a utilizar para conectar. ¿Ok? Y esto, ojo aquí, va a hacer una llamada con un error o la conexión. Salud. Vamos a marcar esto como end Mongo Connect. ¿Ok? Ahora, todo lo que está aquí abajo, vamos a venir, lo copiamos, todito. La lógica es adecuada. ¿Para qué voy a levantar un servidor si no tengo la conexión a donde va a sacar la data? Entonces, si se conecta, vamos a pegar esto de aquí adentro. ¿Ok? Entonces, si se fijan, lo único que hicimos fue agregarle al principio, subir la dependencia, elaborar la conexión y en la función que se retorna cuando se ejecuta el connect, meter todo lo que estaba antes en el www. ¿Ok? Y ahí logramos una conexión. Vamos a hacer algo. Primero vamos a establecer si existe un error, que ya sabemos que viene en este elemento. Vamos a poner en el log el error con el objeto error para poderlo terminar. Y vamos a utilizar un procedimiento que está aquí, que es process.exit. Cierra el proceso para que no continúe. ¿Ok? Y el 1 especifica de que es un proceso salido por error. Si es 0 es porque el proceso se sale por terminación normal del programa. Eso es un estándar en Windows y en Linux. Y en todos los sistemas operativos serios, con eso se maneja. O sea, un process en el sistema operativo, si se sale con un valor diferente a 0 es que hubo un error. Si un proceso se sale con error o valor 0, no hubo error. Por eso generalmente ustedes cuando trabajan con C++ hacen un return void en el main. ¿Se acuerdan? El return void es devolver 0. Si tienen un manejo de errores, pueden hacer un return 1 o un return int del main, que van a encontrar versiones del main con return int. Y ahí devuelven 0 si se salen adecuadamente o devuelven 1 si se ejecuta algún error. Lo mismo sucede aquí. Entonces, si hay algún error, vamos a imprimir el error porque quiero saber cuál es el error en la consola y nos salimos del proceso. Dígame. No, la conexión se hace al servidor. Después, establecida la conexión, yo le digo a qué base de datos me voy a conectar. No, aquí mismo. Todavía no hemos llegado a ese punto. Ahorita solo estamos viendo si nos conectamos o no a la base de datos. Entonces le voy a dar un console.log. Si llegamos a este punto es que ya se logró conectar. Entonces le vamos a poner conexión exitosa. Vamos a abrir una terminal. Y vamos a darle un nodemon para empezar. Y vamos a ver. Conexión exitosa. ¿Ok?
Aquí me está tirando un warning de que la URL que estoy utilizando o el parser de la URL que estoy usando ya va a salir de la línea. Entonces podemos pasarle una opción con este JSON que está aquí. Lo vamos a copiar para que no utilice ese parser y quitar ese feo y horrible error. Bueno, no error, ese warning. Entonces, en la conexión, como segundo parámetro, yo le puedo poner ese elemento. Use new URL parser, que use la nueva versión del parseador. Salvamos. Y van a ver de que al salvarlo, cierro. Y vamos a correrlo nuevamente a ver. Y ahí está, conexión exitosa y ya no tengo el warning. Ok, hasta ahí vamos bien. Con eso solo nos hemos conectado a la base de datos. Es como que yo en la terminal haya escrito Mongo, punto. Me conecté a la base de datos. Ahora voy a decidirle a cuál base de datos en específica es la que voy a trabajar. Entonces, para lograr hacer eso, buscamos esto. Para lograr eso voy a crear una base de datos, una constante, por así decirlo. Entonces, var database va a ser igual a la conexión, punto, y aquí voy a usar db, y le voy a enviar el nombre de la base de datos que quiero. Solo déjeme confirmar si no han cambiado según la versión, porque esa versión es nueva para mí. No, es correcto. Entonces, en este caso, vamos a conectarnos a una base de datos. En el caso de que no exista la base de datos, la va a crear, igual que como hicimos el use. Entonces, aquí me voy a conectar a que es nuestro trabajo que estamos realizando. Y lo que vamos a lograr con esto es que a la aplicación le voy a tener que inyectar esta base de datos. Entonces, para inyectársela, yo tengo que enviarle como parámetro la base de datos que tengo. Pero ese app no recibe ningún parámetro. Entonces, ahorita estoy tratando de ejecutarlo como una función que no existe. Tengo que hacer el cambio en el archivo app para poder recibir ese parámetro y devolver el objeto app que se utiliza para configurar el servidor. Entonces, vamos a abrir, antes de salvarlo aquí, voy a abrir el archivo appjs. Y aquí vamos a hacer ciertos elementos. Si se fijan, aquí está app, el index router y el API router. Entonces, antes del index router, vamos a crear una función app init que reciba la base de datos. Cerramos y este último lo cortamos y nos vamos a ir justo antes del module exports. Y aquí es el fin del app init. ¿Ok? ¿Por qué hicimos esto? Encapsulamos toda la lógica que estaba en ese archivo en una sola función. Y al final, antes del cierre, voy a regresar el app porque es la variable que se está creando aquí, en este elemento. Entonces, esta variable es la que se utiliza para configurar en www. Entonces, ahora para poder utilizar esta función, en vez de exportar el objeto app, voy a exportar la función. ¿Ok? En otras palabras, al exportar la función, que la función devuelva el objeto app y en el www
requiero la función y la mando a llamar utilizando la base de datos y devuelve el app, estoy haciendo exactamente lo mismo, lo único que inyectándole la base de datos para que pueda ser utilizada. ¿Ok? Hasta ahí ya logramos inyectar en la primera parte la base de datos. Y la misma lógica vamos a utilizar en cualquier otro archivo que ocupemos inyectar esa base de datos. Ya vamos a ir viendo en dónde más. Vamos a... En Mongo, sí. Lo único es que ella requiere ejecutar ciertos comandos de administración de MongoDB y ese no está en el alcance de esto. Pero en línea está toda la documentación para poder realizar eso. La conexión es diferente. La conexión lleva el usuario y la contraseña también en la URI, pero en la parte anterior. O sea, si yo tuviera usuario y contraseña, la forma de la URI sería de la siguiente forma: user, password, arroba, localhost. De esa forma se establecería. Ahora, ese user y password no lo recomiendo tenerlo ahí directamente en el archivo, porque si lo ponen así y lo suben en la base de datos, va a haber serios problemas. Hay otro mecanismo ahí que se puede utilizar usando archivos tipo environment, .env. Entonces, al poner .env en constantes, se establece la contraseña, ese .env no se sube al repositorio, sino que al hacer el deploy, se hace la modificación al .env directamente en el servidor para que ahí tenga resguardado cuál es el usuario y contraseña. Y aquí simplemente se usa las variables de entorno. Hay un objeto, así como process.exit, hay un process.env, y la variable que se guarda en ese archivo. Y así yo puedo tener acceso a él. Se concatenan y se mandan. Esa sería la lógica de seguridad aquí, pero eso está fuera del alcance. Ya hablé mucho más bien. Ok, con esto ya la conexión fue exitosa y ya funciona. Y app está recibiendo la base de datos. Ahora, ¿quién realmente es el que ocupa la base de datos? Lo ocupamos trabajar en el API. Entonces, vamos a tener que inyectar también con el API Router los requerimientos del elemento. Entonces, puedo hacer dos: o mandarlos a llamar directamente aquí, o mandarlos a llamar, estas son funciones, y mandarlas a llamar con la base de datos incluida. Para mí, lo más ordenado es donde yo lo voy a usar, entonces lo voy a trabajar aquí. Aquí le voy a mandar la base de datos y se lo mandamos al API Router, ¿ok? Que es el que maneja la base de datos. Entonces, para eso yo necesito modificar en routes el API Router. Que el API Router era aquí, ¿verdad? ¿O dónde lo pusimos? Ahí está, en API. Entonces en API, igual, router, user things, y devuelve el router. Vamos a encapsular todos estos elementos en una función API init, que recibe la base de datos. Este último lo vamos a dejar antes del módulo export. Vamos a devolver para la función el router, que es el objeto que se ocupa, y el export vamos a hacer es API init, la función. Entonces, en appjs lo que tengo es la función en el API Router que recibe la base de datos, que es esta función app-init que estamos exportando, recibe la base de datos, y después vamos a tener que inyectarlo a estos elementos, ¿ok? A uno por uno. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Salvemos y vamos a ver si la aplicación no falla. Empezó, conexión exitosa. Eso significa de que ha funcionado adecuadamente. ¿Ok? Hasta el momento no hay problema. Ahora vamos a empezar con la parte de, en este caso,
Ya podemos cerrar app. El API, vamos a trabajar con things. Y things es todo el montón de elementos que tengo. ¿Se acuerdan? Todos los get, push, post de las cuestiones del One Big Thing. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a venir. Diga. Es una convención porque como aquí ustedes han trabajado bastante con Visual Studio, se han fijado que el form tiene un form load o form initialize. Entonces, para mantener la misma... No tiene ninguna injerencia en si se ejecuta o no. Simplemente es una forma para identificar que esto inicializa esto. Entonces, más que todo es pura nomenclatura propia aquí para podérselo dejar a ustedes un poquito más claro. Y es buena costumbre realmente. Aquí vamos a, este es things. Recibimos la base de datos. Cortamos. Aquí está el export del router. Cerramos. También eso de poner como un comentario al final de dónde cierra es una buena práctica. Uno no tiene idea de cuánto se le ahorra a uno buscando dónde termina un corchete. Luego de esto vamos a darle un return router, que es el objeto que estamos generando. Y en vez de exportar el router, vamos a exportar la función thingsinit. A ver si así se llama. Thingsinit. Ok, y con eso estamos ya inyectando hasta el punto donde yo voy a usar los elementos para poder trabajar con la base de datos. Sí, tengo que inyectarlo. O sea, si lo vemos ahorita el flujo, el www se conecta y obtiene la base de datos. Se lo inyecta a app. App crea la ruta API. Se la inyecta a la ruta API. La ruta API crea la ruta things y le inyecta la base de datos a la ruta things. Entonces, prácticamente es como relevos, una carrera de relevos. Le estoy pasando el token a cada uno para que lo puedan utilizar. Hay otras formas de utilizarlo basándose en un aspecto de JavaScript llamado closures. Es un término francés medio tonto. Pues lo que significa es variables globales. Lo que pasa es que las variables globales a veces pueden corromperse por el uso de procesos concurrentes. Entonces, al hacer eso, puede generar más problemas. Otra forma es utilizar un patrón llamado singleton, que para eso tengo que explicarle todo lo que conlleva un singleton y cómo simular clases estáticas en JavaScript, que es algo más complicado. Es correcto, ese es el singleton. Pero se autoinicia él cuando determina que no está. Entonces, ese es el patrón. Entonces, Haskell, sí. Entonces, muchos de los elementos de programación trabajan con los patrones. Entonces, con eso, teniendo ese elemento así a través de un singleton o a través de una conexión por aparte en ambiente global, puedo perder la conexión y la aplicación no darse cuenta de que se perdió la conexión. Entonces genera errores y una mala experiencia de usuario. Mientras que al inyectarlo, como al inyectarlo hay un listener por ahí que detecta cualquier error que suceda, si la conexión se interrumpe, el programa automáticamente en cascada va eliminando todo el trazo del objeto y al eliminar todo el trazo del objeto llega al punto donde dice, no, falló aquí, botamos el servidor. Ya estuvo. Pero siempre en la misma instancia de la base de datos en la que estamos pasando. Ok, en este caso sí es la misma instancia de la base de datos. Sin embargo, internamente MongoDB maneja un pool. Es decir, de que no solo estoy usando una instancia y que todos van a estar esperando que esa instancia termine, sino que levanta threads o conexiones a medida que se van utilizando las conexiones. Por defecto levanta 4. Bueno, eso lo podemos ver ahorita que está conectado. 1,
2, 3, 4 conexiones ahorita en este momento. ¿Ok? Entonces, maneja un pool, así como en las opciones de decirle que use el nuevo parser, yo le puedo decir también cuántas conexiones en el pool mantenga abiertas para conexiones, cuántas va a abrir más si llega a tener un tope de conexiones y cuánto tiempo tiene que estar viva o idle una conexión para poderla reciclar. Entonces, pero eso ya es fuera del alcance, pero sí existe y sí se maneja. También así como en MongoDB se permite hacer réplicas, entonces por ejemplo en algún elemento de alta concurrencia tengo un servidor solamente que está recibiendo peticiones de escritura y esa escritura se está replicando a los otros servers y los otros servers solo están de lectura y de esa forma la lectura es más rápida y no espero a que termine una escritura. Y cuando termine la escritura y se replique del otro lado, la lectura también va a traer esa información que se escribió. Eso ya es, eso es Replicate Sets en MongoDB. Y también hay otra opción llamada Sharding, que es para ubicar documentos. No, ya no me estoy metiendo muchas cosas. No. Lecturas que ustedes tendrían que hacer. Replica Sets y Sharding. No es lo mismo, no vayan a confundir. Yo fui medio papo y le regalé al azar esta consultoría así por ayudarle a uno de sus compañeros, pero hace 2 años, en abril, que era cuando empezaban a hacer las declaraciones de impuestos, bueno, salió en las noticias, no es de dominio privado, de dominio público, de que el sistema del azar colapsó. No aguantó la cantidad de declaraciones que se estaban realizando. Y eso era porque la persona que les instaló MongoDB lo que estableció fueron shardings. La idea era bien, pero el sharding lo estaban queriendo usar como réplica. Entonces, claro, el sistema estaba a un solo punto haciendo escritura y lectura de todo, porque todo iba para un mismo punto. Mientras que configurado adecuadamente, con los índices adecuados, hubiera salido mejor. Ya les dije dónde buscar, les dije qué es lo que tenían que hacer, no me pagaron ningún centavo y milagrosamente se resolvió el problema. Sí, no me pagaron ni un 5. Ni a un café me invitaron eso. Pero bueno. Entonces hay que tener bien claros esos conceptos, porque no vayan a cometer eso de decir el sharding es una réplica. No, no lo es diferente. Es más, para tener una verdadera réplica en un esquema de sharding, por cada nodo de sharding yo tengo que tener una réplica. Y si lo vemos matemáticamente, para tener una réplica en un nodo yo tengo que tener 3 servidores, mínimo. Y si yo tengo un sharding de 2 puntos, de 2 nodos, entonces para tener una réplica yo tengo que tener mínimo 6 servidores. Uno para un nodo y otro para el otro. Y así funciona. Entonces, pero eso es tema aparte. Sigamos con esto. Ya tenemos en Things nuestra base de datos y aquí tenemos el model, el JSON model, que es el que nos permite guardar a la base al archivo de texto. Entonces vamos a ir migrando paso a paso. Primero vamos a crear un nuevo modelo y este le vamos a poner Mongo Model y a él es donde nosotros vamos a crear toda la lógica. Así como creamos la lógica para guardar en un archivo, aquí vamos a crear toda la lógica para poder extraer la información y guardar la información en la base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una función que reciba la base de datos y vamos a hacer un modules exports del Mongo Model. ¿Ok? Aquí vamos a crear una variable lib, que es un objeto, porque lo que voy a devolver es un objeto con distintas funciones que se pueden ejecutar. Luego voy a crear la colección a donde voy a trabajar. ¿Cómo le ponemos? Este es OBT, que es One Big Thing. Y este va a ser igual a
DB, la base de datos, collection, para poder obtener cuál es la colección, y en este caso el nombre de la colección, que la vamos a llamar things. ¿Ok? Si no existe, la crea. Esa es la ventaja de utilizar MongoDB, bien flexible en este aspecto. No tengo que estar creando create table y especificando la estructura. Aquí está la colección, esta es la que ocupo. Y son como las tablas, es el homólogo de las tablas. Ok, entonces ahora vamos a crear una función y miren qué bonito. Leave, voy a darle get all things. Y esto va a ser igual, y aquí vamos a utilizar ya una notación más avanzada de JavaScript que se le conoce como arrow function, funciones de flecha en inglés. Simplemente abro, cierro paréntesis, mayor o igual, así como asignamos un valor a una llave en PHP para un arreglo, y abrimos y cerramos la llave, y esto es prácticamente una función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como dentro de la misma función estoy declarando OBT por closure, que eso se le llama, el alcance de OBT va a estar igual referenciado dentro de las funciones que yo cree dentro de la misma función. Es como que esta función que está creada dentro de esta función tiene el alcance de la función donde fue creada. ¿Sí? En otras palabras, esta es una variable global para lo que suceda de entre este y esta llave. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ponerle Mongo Model. Y aquí vamos a ponerle un get all thing. Y aquí viene lo interesante. Ok, como estas funciones las vamos a manejar de igual manera, de forma asincrónica, cuando yo mando a llamar a esta función, también tengo que enviarle cuál es la función que se va a ejecutar cuando termine. ¿Ok? Entonces el primer parámetro que vamos a dejar, o el último siempre, es un handler. ¿Ok? ¿Quién lo va a manejar? En inglés handler es el manejador. Entonces esto lo que recibe es una función que va a manejar la respuesta de lo que haga la función en proceso. Entonces vamos a venir y vamos a decirle a obt. ¿Y se acuerdan cuál era la función en el cliente para poder buscar documentos en Mongo? ¿Cuál usamos? En Mongo, en la terminal, ¿qué función usamos para...? Aquí ya tenía abierto uno de Mongo. ¿Qué servicio? Aquí está. Aquí tengo empresas. ¿Qué método utilizo para poder buscar o obtener todos los documentos en esa colección? Find. ¿Ok? Y ahí están esos. Entonces, en la parte de MongoDB es lo mismo. Tengo la colección .find. En el find recibe varios parámetros. Puede recibir el query y después las opciones de proyección. En este caso no hemos visto ese tema, ya lo vamos a ir viendo. Pero ahorita yo quiero encontrar todos los documentos. Y el último parámetro, o sea, para hacer un find vacío, y el último parámetro es la función que lo va a manejar. Pero como ese find lo que me devuelve es un cursor, o sea, es un apuntador, igual que en PHP no es la data directamente, sino que es un cursor que apunta a la data, tengo que hacer un ciclo. Pero en JavaScript hacer un ciclo puede ser contraproducente porque no es asincrónico. Entonces, el mismo método o el mismo cursor me permite una función llamada toArray. Así todos los documentos que se obtienen me los devuelven como un arreglo, y este toArray genera una función. Vamos a poner aquí toArray para saber que ahí termina. Y aquí lo que vamos a establecer es una función, igual vamos a utilizar notación arrow, que devuelve el error y devuelve los
documentos encontrados. Si hay un error, entonces no nos complicamos y enviamos el handler con el error y nulo. Y si no hay error, devolvemos el handler con el error nulo y el segundo parámetro, los documentos. ¿Ok? Les explico más o menos esto. ¿Se han fijado en todas las funciones que hemos utilizado en la conexión? Está el primer parámetro error y después el objeto. Cuando hay un use, en algunos de los casos que hemos usado, por ejemplo en el file system, cuando guardamos el archivo, el primer parámetro era el error y después el objeto. Ese es un estándar que se utiliza en Node.js, es una nomenclatura ya estipulada. Para mantener la constancia en el desarrollo, el primer objeto de una función que opera o hace algún cálculo es un error, porque si ese error viene con algún objeto, algo falló. Si el elemento viene nulo, el error viene nulo, por eso la verificación siempre, if error, si esa viene nulo, no entra esa parte, entonces los siguientes parámetros ya es la data con la que va a operar el programa. Y eso funciona y eso se mantiene en la mayoría de los proyectos de Node.js que he buscado y que he encontrado. Y los libros dicen que esa es la mejor práctica que puede haber ahorita para eso. Y funciona. Pero ¿quién determina el comportamiento de esa variable? ¿El orden o el nombre? El orden. El orden. Sí. Yo le puedo poner errorcito. Puede ponerle cualquier nombre de variable, pero el error va a ser siempre el primero. Entonces le puede poner chingué. Y es un error. ¿Ok? Entonces sí, no hay problema. Ok, entonces, ¿qué vamos a devolver de esta función? Porque tenemos que devolver, en este caso vamos a devolver, eso no, la variable en donde estamos metiendo todas las funciones. Entonces voy a devolver lib. ¿Ok? De esta forma, en things, en vez, voy a venir y voy a decirle var mongo model va a ser igual a require mongo model y observen lo siguiente. Le tengo que pasar la base de datos. Ya la base de datos la inyecté en la ruta, entonces se la paso. Y el Mongo Model lo que voy a recibir es simplemente la librería con las funciones. Y para poderlo usar, que aquí tengo el getAll, vamos a hacer un comentado de todo esto. Ok, esto es lo que estaba con el file model. Y ahora vamos a ponerlo con el Mongo Model. Y en el Mongo Model lo que vamos a hacer es, ok, Mongo Model punto get all things, que lo que recibe es una función con el error y los documentos, y cuando se ejecute, si hay error, entonces mi response va a ser un status, pongámosle 500, punto JSON, y vamos a ponerle aquí error, algo pasó, le damos un return para que no siga a ningún otro lado más. No necesariamente. Siempre
hacemos un console log y si todo está bien, o sea, no entró al error, vamos a devolver una respuesta status 200.json y los documentos que vienen de MongoDB. ¿Perdón? Oh, gracias. Salvemos. Conexión exitosa. Ya lo voy a dejar ahí, solo permítame un segundo. Vamos a abrir Postman para hacer la prueba. Ok, aquí tengo el get. Vamos a ver. One big thing, aquí está. Aquí está el que obtiene todos. Le damos send. Y DB collection is not a function. Ahí lo corrijo. Algo pasó ahí. No, está bien. Ok, yo les reviso esto.